Esto es un Volkswagen Bora, el cual compré de segunda mano hace bastante tiempo. Este coche estaba completamente sucio por el exterior y tenía las llantas negras de ferodo por el uso, una capa de tierra considerable, mosquitos, cagadas de pájaro y demás suciedades, las cuales hacen de un coche más feo de lo que es. ¿Podremos limpiar la carrocería de este coche y dejarlo como nuevo sin utilizar agua? Vamos a verlo. Antes de hacer nada os recomiendo con €1 en la gasolinera a presión bajar toda la tierra que pueda haber, al menos lo más gordo. Y sí, sé lo que vas a decir, pero ¿no lo ibas a hacer sin agua? Esto es una recomendación que yo os doy, ya que no cuesta nada, aunque en teoría el producto que vamos a usar está preparado para recubrir la suciedad y no rayar el coche. Y este es el mejor producto calidad-precio que he encontrado, ya que dejará un acabado espectacular y dejará una capa de protección en la pintura que durará bastante tiempo. Diluí el producto en 1,10, a ojo sería más o menos como 1 litro de agua y 4 o 5 tapones del producto. Después lo metí en un dispensador que compré por menos de 3 euros, pero puedes usar el que quieras. Realmente para esto tampoco hay una ciencia cierta. El agua que uso es destilada, la cual puedes conseguir por menos de 1 euro en un supermercado cualquiera. Realmente hago esto para que luego no se queden las típicas marcas de agua ni nada de esto. Además estamos intentando hacerlo sin utilizar agua, ¿no? Ahora vamos a ver la forma correcta de trabajar para no rayar la carrocería. Primero de todo te recomiendo tener toallas de microfibra de calidad. Te dejaré en la descripción las que yo usé. Después de añadir el producto y dejar actuar unos minutos, tenemos que doblar la toalla en 4 partes. De esta manera podemos ir rotando la toalla para no rayar nada, y así la microfibra irá absorbiendo esta suciedad. Siempre comienzo desde arriba hacia abajo para ir bajando la suciedad, pasando el paño con cariño la primera pasada. Después por otro lado podemos frotar un poco mejor para retirar el producto restante. Yo recomiendo tener 2 toallas, una para quitar la suciedad y la otra para sacar el brillo después. Con 3 toallas deberías de tener para todo el coche. A mí me gusta cambiar la primera toalla que uso por cada mitad del coche, aunque tienen capacidad para aguantar todo el coche sin problemas. Y esta es la guía de trabajo. Añadimos producto, quitamos la suciedad con una toalla de microfibra doblada. Puedes usar antes un desengrasante para quitar los mosquitos o cagadas que lleven mucho tiempo. Después pasamos la toalla, damos la vuelta por la otra cara fresca y como último paso, con otra nueva destinada a esto, sacamos el brillo final. Y ya depende de lo bien que quieras que quede. Si haces estos pasos por cada esquina, dejarás un gran acabado, digno de un profesional. Fácil, ¿no? Pues espera, que esto es solo el principio. También es importante dar por el interior de las puertas una pasada para quitar la posible suciedad que pueda haber. Y ahora pasamos a las llantas, que es quizá lo que más diferencia te puede dar. Si tiene mucha costra, te aconsejo que eches desengrasante como hice yo. Después dejar actuar unos minutos, sin olvidar dar a los neumáticos. Mucha gente piensa que en los neumáticos no hay que frotar, pero cuando das por primera vez, aquí te das cuenta de que has estado equivocado toda tu vida. Yo utilizo un cepillo para frotar bien. Puedes usar cualquiera que tengas por casa o comprar uno que el cual te cuesta menos de 3 euros en cualquier chino. Después de frotar bien toda la suciedad, la retiramos con un paño. Yo suelo utilizar uno diferente al que uso para la carrocería, ya que este se ensucia bastante. Y para limpiar bien las llantas tienes varias opciones. O bien quitas la suciedad con el paño directamente, o con una brocha medianamente fuerte puedes sacar bien todo el ferodo reseco. Te recomiendo combinar estas dos cosas, que es lo que hago yo, y te dará un gran resultado. Froto bien con la brocha, retiro la suciedad bien pegada con el paño y por último repasamos toda la llanta y menudo cambio que va a dar. Para el siguiente paso tenemos que usar un hidratador de neumáticos. Este en concreto lo compré por Amazon por unos 10 euros más o menos y me da un gran resultado. Además no dejará un efecto brillante antinatural, el cual odio bastante, la verdad. Solamente aplicamos en una esponja y frotamos bien por todas las gomas y plásticos del coche. Con esto pasarás de tener unos plásticos blanquecinos y secos a tenerlos bien hidratados. Aunque ten en cuenta que lo mejor después de aplicar esto es secar bien el producto restante. Si no, después de una semana seguirán como grasientos. No es broma, esto me ha pasado. Me gustó tanto el resultado que le di un poco por los limpias, los cuales estaban un poco feillos al sol. Y por supuesto el principal propósito de este paso es hidratar los neumáticos. Por eso es importante limpiarlos bien antes, si no este paso no quedará igual. Con repartir bien el producto y secar bien es más que suficiente. Por último y no menos importante, tenemos que limpiar bien los cristales. Esto dará un acabado espectacular tanto por dentro como por fuera. Para esto te puede servir un limpiacristales básico para hogar. Incluso si quieres un consejo, échale un poco de líquido limpiacristales con repelente de mosquitos para que dure mucho más. Esto también lo puedes encontrar en cualquier supermercado tirado de precio y luego le añades el restante al coche. Es importante usar un paño de microfibras para no dejar marcas. Después de un par de horas de trabajo, el acabado no solo será muy profesional, sino que dejarás el coche como nuevo. Esto te puede venir bien si quieres vender el coche o simplemente si quieres cuidar tu coche como tal. ¿Por qué debería de limpiar mi coche en seco? Bueno, después de investigar mucho al respecto, creo que uno de los motivos por los cuales me decidiría hacer esto continuamente es el óxido. Con el paso de los años, si te gusta mucho lavar tu coche en un lavadero tradicional, puedes meter humedad poco a poco y pueden aparecer óxidos superficiales. Incluso
incluso si vives en una zona con humedad, esto se podría agravar más. Por lo tanto, por menos de 20 euros tendrás para muchos lavados y tendrás el coche impoluto. Déjame en los comentarios qué te parece esta nueva forma de lavar tu coche.